persecution, yes, there's, as a Christian, anytime that we make this decision for Jesus, he says you're going to be persecuted. En cualquier momento cuando nosotros tomamos esta decisión de seguir a Jesús, la misma Biblia nos dice que vamos a ser perseguidos. And I know just when I became saved back in my hometown, Así, por ejemplo, como cuando yo fui salvo en mi ciudad, the friends that I had before, as I began to tell them I was now a Christian and I wouldn't be, always able to do the things I was doing before, that their persecution came from them. y los amigos que yo tenía, cuando yo les comenté o les dije que yo estaba siguiendo a Jesús y que ya no iba a hacer las cosas que yo hacía, comencé a tener esa clase de persecución de parte de ellos. And that persecution was really, you have your friends and they don't want to have anything to do with you anymore. Y esa persecución es de que esos amigos ya no querían verte. And then you do have some words that they'll say and call you a Jesus freak and things like that, and it can be hurtful, but it is part of following Jesus. Y usaban palabras fuertes y dolorosas, pero ese es el precio por seguir a Jesús. And in the mission work, we do work around the world, and there has been times that we worked in places that we did have a fear for our safety. Y en el campo misionero hemos viajado alrededor del mundo y hemos ido a lugares donde nuestra seguridad se ha visto amenazada. One thing when we've done work in Africa, and we used to do street preaching. Una de las cosas, de los lugares donde hemos ido es a África, y mayormente ahí hacemos evangelismo por las casas. And we would be literally in the middle of the city and just start to preach from the back of the vehicle. Y literalmente nosotros llegamos al centro de la ciudad y comenzamos a predicar desde la parte trasera del vehículo. And there's been times when the crowd got hostile toward us. Y hemos experimentado momentos en los cuales la multitud se ha molestado en contra nuestra. And we would need to get our things together and leave for our safety. Y lo que hemos hecho es tomar nuestras cosas e irnos por nuestra seguridad. And then, we have been into villages, and you have to get permission from the village headman. Y también hemos estado en pueblos donde hemos tenido que pedir permiso de los líderes. And they have responded with rejection and told us to get in our vehicles and to leave. Y ellos han respondido con rechazo y nos han pedido que nos vayamos. But persecution is part of the Christian life. Pero la persecución es parte de la vida cristiana. And in the Bible you see where Jesus and all of his apostles were persecuted. Si ustedes ven en la Biblia, Jesús siempre fue perseguido, sus apóstoles también. And it doesn't mean you're doing anything wrong. Y eso no significa que tú estés haciendo algo malo. Jesus did everything perfectly, and they persecuted him to the point of nailing him to a cross. Jesús hizo todo perfecto, de tal manera, aún así, él fue crucificado en una cruz. And Jesus says if we're going to be his disciples, then we got to be willing to take up our cross and deny ourselves and follow him every day. Y Jesús dice que si nosotros queremos ser sus discípulos, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. And to take up our cross means we have to endure whatever makes it difficult for us to follow Jesus that day. Y tomar nuestra cruz significa poder superar cualquier cosa que venga en contra nuestra cuando estamos siguiendo a Jesús. And that daily persecution is part of it. And y esa persecución diaria viene a ser parte de. But it's the persecution also strengthens our faith in Jesus as he helps us get through those times. Pero la persecución también nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Jesús, porque él nos ayuda a poder cruzar en esos tiempos difíciles. And the Apostle Paul said that he counted it, a joy and a privilege to be counted worthy to be persecuted and suffer like Jesus. Y el apóstol Pablo dijo que para él era un honor, o era algo que él hacía con gozo, o poder sufrir por Jesús. So during those times of persecution, we actually have a special fellowship with Christ that we wouldn't have any other way. Y en esos tiempos de persecución, nosotros venimos a tener una relación más cercana con Jesús.
because we actually understand and have the understanding of the persecution that he had, and we share in that experience with him. Porque podemos nosotros experimentar ese mismo tipo de persecución que Jesús tuvo. So there's a closeness with Jesus that we get when we go through times of persecution. Así que eso nos acerca más a Jesús cuando nosotros pasamos por esos tiempos de persecución. So we count it a joy. Así que eso viene a ser un gozo. Bueno, mire, cuando nosotros entramos aquí, era hace como unos 32 años que entramos a Chiapas aquí a predicar. Eran ¿cómo se llama? Comunidades muy difíciles. ¿Por qué eran muy difíciles para el Evangelio? Porque aquí se estaba formando una guerrilla que se llamó el Ejército Zapatista. ¿Sí? Entonces cuando nosotros entramos aquí, ellos estaban reclutando jóvenes, hombres, para que se unieran a su causa. Entonces, pues a ellos no les convenía que nosotros predicáramos el Evangelio. No les convenía que nosotros predicáramos el Evangelio, y entonces se empezaron a oponer, nos empezaron a amenazar. Y pues nosotros lo que hicimos aquí con las familias que estaban aquí, que visitábamos, nosotros empezamos a ayunar y a orar para que Dios abriera puertas, para que nos guardara y no nos hicieran daño. Entramos aquí, estuvimos por espacio de unos meses. Escogimos un lugar que se llama este monte que tenemos aquí enfrente, que se llama Monte Sinaí. En este monte nosotros, yo y el misionero, llegábamos a orar ahí. Todos los días orábamos en ayuno, oración, orando por toda esta región. Y después de que estábamos orando, Dios nos dijo que teníamos que entrar a una comunidad que está pegado a este ejido Lacandón, que se llama Zaragoza. Entonces hicimos contacto con una persona allá, y él nos dijo que podíamos llegar a su casa, que podíamos hacer una campaña ahí, y empezamos a orar por esa campaña para que el Evangelio entrara en esa comunidad. Cuando nosotros empezamos a orar, a ayunar y a anunciar que íbamos a ir allá, enseguida nos vinieron y nos dijeron: no entren allí porque les van a matar. Están diciendo que unas personas están diciendo que el día que ustedes entren les van a matar. Entonces nosotros seguimos orando, el misionero y yo y otro hermano aquí. Empezamos a orar y un día le dimos una fecha para hacer la campaña, de 2 días de campaña en ese lugar. La persona que nos abrió las puertas en ese lugar que se llama Zaragoza, vino y nos dijo: ¿sabe qué? Ya recibí amenazas. Ya me dijeron que si yo permito que ustedes entren, nos van a ir a matar ahí, y a ustedes también. Y nosotros le dijimos: bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Si tú tienes miedo o cualquier cosa, si sientes que no entremos, no entramos.
Y él nos dijo, no hermano, no. Y él ya había recibido a Cristo y dijo, no, yo quiero que ustedes vayan, no importa lo que pase, vamos a hacer la campaña. Y fuimos. El día que llegó lo que habíamos acordado para hacer la campaña, fuimos a hacer la campaña. Yo vine de Palenque y mi esposa vino conmigo. Yo tenía entonces dos hijos, y me los traje, uno de 6 años, el más mayor tenía 8 años. Y venimos aquí. Y fuimos allí, el día que habíamos dicho fuimos. Cuando nosotros fuimos nos encontramos con algo pues realmente que nos sorprendió. Había mucha gente en el lugar donde íbamos a hacer nosotros la campaña. Había mucha gente y nos sorprendió por qué tanta gente, ¿no? Y empezamos ese día y llevamos un hermano de aquí que sabía tocar la guitarra. Hicimos la campaña, empezamos la campaña. Llegó como de unas 200 personas a la campaña. Estábamos en una casa grande que nos habían dado y ahí empezamos. Cuando nosotros estábamos alabando a Dios y habíamos empezado el servicio, de repente a todo alrededor empezó a salir humo. De todos los lados empezó a salir humo ahí y nosotros seguimos como, o sea, no nos intimidaron, sino que empezamos a seguir alabando a Dios y la gente estaba ahí adentro y como que ellos no tomaban en cuenta el humo que estaba llegando adentro. Y cuando nosotros terminamos de alabar a Dios, de las alabanzas, pasé yo para predicar. Cuando yo entré a predicar y empecé la predicación, entraron dos personas con pañuelos, cubierta el rostro con pañuelos rojos, y empezaron a venir sobre donde yo estaba predicando. Pero entre más se acercaron, vi que como que les costaba trabajo llegar a donde yo estaba. De repente se pararon como a unos 100 frente de donde estaba predicando y ahí se quedaron, no se movieron ya. Se quedaron y yo seguí predicando. Yo seguí con la predicación. Ya cuando estaba para terminar el mensaje, les dije a las personas esas, les dije, hoy es su día, hoy tienen ustedes una oportunidad de que ustedes puedan conocer a Jesucristo. Ellos no hablaron, no dijeron nada, pero venían cubierto el rostro. Y ese día hubo como unas 20 personas que aceptaron al Señor Jesucristo ahí, llorando, tocados por el Espíritu. Y esas personas agarraron y se dieron la vuelta y se fueron. Pasó y al siguiente día, que era el otro servicio de la campaña, el pueblo estaba, ahora sí la comunidad, estaba muy, no sé, muy agitado, la gente estaba como, no sé, algo estaba pasando en esa comunidad. Y cuando al día siguiente en la mañana, le llegaron a decir al hermano que esas personas que habían llegado para hacernos daño, dice que cuando ellos entraron a quererme bajar de donde estaba yo predicando para hacerme daño, dice que empezaron a sentir que cuando ellos entraron empezaron a sentir que se estaban pegando en el piso. Y entre más iban avanzando, dice que sentían que algo pesado no lo dejaba avanzar. Entonces que cuando ellos llegaron ahí ya sintieron que ya no podían más y se quedaron allí. Y dice que sintieron mucho miedo y quisieron salir corriendo, pero no pudieron, ya no se pudieron mover de allí. Entonces cuando ellos dieron ese testimonio y hablaron a las personas allí en la comunidad, pues realmente eso causó un avivamiento allí, en esa iglesia. Esa campaña tuvo éxito y ahí se levantó una iglesia grande. Se levantó una iglesia que hasta el día de hoy está allí, en esa comunidad.
nosotros entramos aquí y realmente en Chiapas era muy peligroso predicar el Evangelio. Hay muchas comunidades que no permiten que se predique el Evangelio. De hecho, cuando alguna persona de la comunidad, donde se prohíbe que le entre el Evangelio, acepta que alguien llegue a predicarles allí, ¿sí? Lo amenazan y no solamente lo amenazan, lo sacan de la comunidad. Lo sacan de la comunidad y los expulsan. I haven't experienced persecution personally in my own life, Yo no he experimentado la persecución personalmente, but I do believe that persecution purifies the true body of Christ. pero creo que la persecución purifica al verdadero cuerpo de Cristo. It is always through persecution that you see the church become more of what it's supposed to be. Y es en los tiempos de persecución cuando la iglesia se convierte o viene a ser lo que debería de ser. Even around the world today, as you see Christians being persecuted. Y aún alrededor del mundo el día de hoy, conforme vemos a cristianos que están siendo perseguidos, You see them growing stronger in their belief and their commitment to Christ. podemos ver que ellos crecen en esos tiempos en sus creencias y en su compromiso con Jesucristo. In the United States, we haven't really had persecution of Christians. En los Estados Unidos no hemos tenido esa experiencia de persecución hacia los cristianos, But I do believe that that day is coming pretty soon. pero creo que ese tiempo se está acercando. More and more things are happening that is coming against the Christian church and Christians in them taking a stand for Christ. Porque hay situaciones o casos que están sucediendo en el cual se están oponiendo contra los cristianos por sus creencias. And I believe that may be a good thing, Y yo creo que tal vez eso es algo bueno, because I believe it may purify the true church in America, porque creo que eso va a purificar a la iglesia verdadera en los Estados Unidos. because so many are playing church Porque algunos son solamente iglesias and so many belong to the church that are not true Christians. y hay muchos que están dentro de las iglesias que no son realmente verdaderos cristianos. And it will separate those that are true and those that are not. Y creo que esto va a separar a aquellos que son verdaderos cristianos y a los que no lo son. The same thing that is done for Christians around the world. Y es lo mismo con los cristianos alrededor del mundo. Nosotros nos encontramos en el estado de Chiapas, que es el estado donde nosotros estamos llevando a cabo nuestro trabajo misionero ya por algunos años. En nuestro país, el estado de Chiapas ha sido catalogado como uno de los lugares de persecución hacia los creyentes cristianos. En los lugares donde mayormente existe este tipo de persecución es en los altos del estado de Chiapas, y un lugar muy conocido es San Juan Chamula, que muchos lo conocen como que es la tierra de sangre. ¿Por qué? Porque muchos pastores, muchos misioneros, muchos ministros han dado su vida, entregado su vida en esos lugares. En lo personal, yo no he tenido un tipo de persecución donde mi vida se haya puesto en peligro, pero tengo la bendición de seguir un legado de mi padre, que es el misionero David McDonald, y él por muchos años ha entrado
a estas zonas del estado de Chiapas, y en muchas ocasiones él tuvo su vida en peligro porque lo quisieron matar por predicar el evangelio. Ahora, hablando de lo que es en México, y en lo que es América Latina, está también el país de Colombia, que ha sido caracterizado por la persecución hacia los cristianos, y hay algunos documentales, algunos testimonios de pastores que han entregado su vida también ahí en el ministerio, y alrededor del mundo tenemos igual manera ese problema, que muchos cristianos están siendo perseguidos. De hecho, hoy en día, en estos momentos, hay muchos cristianos, misioneros alrededor del mundo que están entregando sus vidas por la causa de Jesucristo. Pero eso es algo que como cristiano debemos de tenerlo en mente, que en cualquier momento vamos a ser perseguidos, por nuestra creencia, por nuestra fe puesta en Jesucristo. Si Jesucristo, siendo Dios sobre la tierra, fue perseguido porque él predicaba más que nada la palabra a través de su propia vida, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos y que creemos en Él, vamos a ser perseguidos? Y creo firmemente que está llegando el tiempo no solamente para nuestra nación, no solamente para nuestra ciudad, sino para el mundo entero, donde todos los cristianos seremos perseguidos por nuestra fe y por creer en el Señor Jesucristo. Pero no hay cosa más grande que seamos perseguidos por la causa del Señor Jesucristo, porque si Él entregó su vida por nosotros, creo que nosotros debemos estar dispuestos también a entregar nuestra vida por el Señor Jesucristo, y qué más que predicando el Evangelio y la palabra del Señor.